about En el yoga 32,000 vajista hay shlokas, 32.000 slokas, es very larguísimo. long, and it goes for Y many transcurre days, durante muchos días, goes for varios several días, days. So there y are se many toman breaks recreos in as it mientras progresses. avanza el curso. So when there's a Y break cuando hay un recreo, and the court la corte breaks up, se vuelve the a next juntar morning they después, a reassemble. la mañana siguiente, And so Maharshi Vasishtha y el Maharaji Vashishta asks le pregunta a Ram, Ram, ¿te do you acordás lo que remember what I told te dije in en the la last última session? sesión? ¿Lo Did you entendiste? grasp it? Did you get it? ¿Lo agarraste? Then Y Ram le Ram contesta, replies, Ram says, Maharishi, Maharshi, your tus palabras words are son tan so dulces, sweet and tan so enlightening. luminosas. It is like nectar to my ears. Es como un néctar para And mis I can't oídos y have no me enough of alcanza, no, them. no puedo tener suficientes. So they are changing me. They are making Están it creando un mine, and I impacto can't en have mí. enough of them. So please, Puedo can tener I have más more of that de ese nectar? néctar. Puedo More escuchar más words palabras from de you. ti. So they En todo el in the texto whole text, there is no mention of the no se habla mucho relationship. de la relación, no se habla nada de la relación. So Estas these son are las the pocas few miradas glimpses que that we podemos get, tener de la these interactions conexión that que they have, tienen, the cómo way they address cómo each se other, hablan uno the al way otro, Ram cómo Ram le habla a addresses Maharshi Vashishta Vasishtha or y cómo Maharshi Vashishta Vasishtha le habla a addresses Ram. Ram. So that Y te da gives a glimpse into una mirada what is the de cuál es relationship. su It's a relación. very solid ground. Es It's a una very solid plataforma ground. sólida. Y And eso that is es required necesario because porque el the tema subject is such that will es not tal make que sense. no tiene sentido. So you No cannot lo stand podés on your own sostener understanding, con tu on propia your logic. lógica. You have to depend fully on Hace falta what he's saying and let it dejar que esas cosas sink in, even if it sedimenten, does porque not no make tienen sense sentido in al the beginning. principio. So it's Yoga Vasishtha. Entonces, el yoga vajista distingue distinguishes entre la what is realidad reality and y what la is percepción. perception. What is your, ¿Cómo la how do you percibís? perceive it? La Your percepción que perception vos of tenés de reality. la realidad. This is quite these days now. Estos días, Social con media and everybody's social media, keeping in touch with the news and how es people are interesante projected, ver cómo how la they gente se project ve a sí themselves. misma, cómo se proyecta So hacia I los heard demás. the other day La watching otra vez some escuché news en un noticiero that una very persona muy intelligent capacitada, muy person who's senior inteligente, muy journalist or reconocida, analyst saying today perception dice is que more la important than percepción hoy reality. es más importante que la realidad, We live in que a vivimos world en un where mundo perception en is el que more la important percepción than es más reality. importante que la realidad. So what Lo que la reality realidad is es and y cómo se la how it is percibe. perceived, what it looks like. Perception La percepción approximately se equals reality, aproxima but a la is realidad, not pero no es la quite realidad. reality. Yeah. Once Una vez I was fui a dar went to un a place in curso the de arte city for Excel a art una excel. ciudad So y cuando as I was entraba entering, había un niño there was a small pequeño boy on the que door estaba on al the otro other lado de la side, puerta mirando, and chiquitito, little boy, con la cabeza shaven head, rapada, almost shaven head, and anteojos, specs, chiquitito, chiquitito. tiny, frail little boy with a Tenía name tag. el nombre, And ¿no? he's Tenía el nombre staring, who's colgando en la coming, tag. who's this, who's entering the room now. Y cuando yo me acerco, So lo veo y le I digo, saw him and I said, hola "Hi, Mitul. Mithul." Y él me mira And he's saying,
¿cómo sabes mi How did you nombre? know my name? Entonces yo le So dije, then lo I adiviné. just guessed. No, viste mi No, you nombre saw it acá, from viste el here. tag. Then he gets it. So Después de un rato, after a while, we were estábamos just sitting sentados para about to empezar start el the class, curso and Mithul y Mitul es uno de esos is one chicos of those que children ama who love to correr. run. Nosotros And we are sitting about to sentados start the y él course, corre and de un he's lado para el running otro, corre, round and corre. round and round Y de and round. golpe se And suddenly he detiene. stops, and he says, ¿Estás casado? Me "Are you pregunta. married?" Y yo le So I dije, said, habíamos "We have aprendido en un a curso workshop que cuando los called Know Your niños Child." So in our workshop, we hacen say when children preguntas, ask questions, no les respondas, don't answer, respondeles ask con una back, pregunta. ask again. So I said, "Are Entonces you él me dice, ¿estás married?" casado? So I said, Y yo le dije, ¿y vos qué "So what do you pensás? think?" Yo I pienso que think no estás you're casado. not married. ¿Por qué pensás So eso? why do you think I'm not married? ¿Por qué no You pareces don't look casado? like married people. Y yo le pregunto, y I bueno, ¿y said, what do cómo es married la people gente look like? casada? ¿Cómo se ven? They're Y él fat. dice, son gordos. Percepción, Perception, realidad. reality. Yeah? Se parecen, It's close, pero no but del not quite there. todo. Not quite there. Entonces So la realidad reality is es raw, it's cruda, naked. la realidad Perception is of the está mind. desnuda. La percepción es de la When mente, you porque perceive through your percibís a mind. través de la And when mente. you Y cuando percibís perceive lo que sea que whatever estás it is that you percibiendo, ya no perceive es is no realidad, longer reality. It's es mucho más that sutil. subtle. Even when you try to perceive Cuando vos it, tratás de percibir algo, it has chau, become something else. deja de ser la realidad. So the perceiver, the only Entonces, way el que to percibe, el observador, la única perceive forma que reality is tiene de for the ver la perceiver realidad to es dissolve. disolverse. No more perceiver. Mientras So haya long un as there is a observador, perceiver, there hay una is a distancia. distance. It's not that. La realidad no es eso. So we've done Hemos visto many stories. We muchas did few historias la stories otra last vez, time. pero hay una But there is historia que va there al is a revés. backstory Una to historia que how cuenta it al final begins, cómo comienza el yoga how vajista. Yoga Vasisht begins. ¿Cómo So empieza el Yoga yoga Vasisht vajista? begins by Brahman, with a Brahman viene a coming to Maharishi Maharishi Agast Agast, y le and he le hace una asks a pregunta. question. I have a doubt. ¿Es la Is liberación liberation algo attained que se by alcanza por acción action o por or by conocimiento? knowledge? ¿Es acción Is o it es action or conocimiento? is it knowledge? Y Maharishi And Agasta, Maharishi Agastya, para él estas cosas these son things are básicas, basics for muy Maharishi, elementales. very basic. So he says, Como un ave just like que tiene dos birds, alas, they need two wings to fly. las dos, Both el knowledge and conocimiento y la acción, action cause liberation. sirven para la liberación. But you know the Pero cuando uno question hace for la somebody who's pregunta, asking no the es tan question, simple la it's not respuesta. that simple. Yeah. Muchas veces Many veo times gente que you see pregunta, people, o le preguntan a they ask Guruji, Guruji y a also, veces a and ustedes they también must les have asked you preguntarán, also at some ¿qué debo point, hacer, esto should I do o debo this hacer aquello? or should I do this? Y cuando le das una When you respuesta y le decís, give the hace answer, esto, okay, do this, ellos te dicen, bueno, but then, pero you know, también this aquello has tiene that. esto. Bueno, hace aquello. Okay, then do this, Sí, pero but esto you know, then tiene... this has, Entonces hay una yeah, it's the confusión. confusion. The confusion Pero la has nothing to confusión do no with tiene what you nada que know ver or con lo don't que know. sabes o no It sabes. has nothing to do with what information you No have. tiene que ver con el conocimiento que Confusion tenés. is a Es un state. estado la confusión. Un estado. Is a state. Y la And lógica logic no siempre might ayuda. not always help. Yeah. So Entonces he él says dice, la answer is respuesta very es muy simple. simple, las Both dos. knowledge Conocimiento and y acción, los dos. action, both. Pero yo But entiendo. I Entonces, understand. So
te voy a contar una historia, I'll tell you a story. le dice I'll a tell you a Brahman, ¿no? story. So he Te says, contaré una historia. Una vez había once un there was niño a boy and que he había did hecho the el Happiness happiness program. Program. He did the happiness El padre lo program mandó and a que lo father haga sent porque le him. He parecía says, oh, very buenísimo, porque él lo nice. hizo I've también. also done very nice. So he does the happiness program and he comes back. But Y when he cuando comes vuelve back, el padre, father observa observes que el hijo no he's estaba not haciendo practicing el Kriya, Kriya. not doing Kriya. Y el padre le So dice, father says, what cuando happened? yo hice el curso, When I yo did the practiqué el course, I Kriya practiced my Kriya and it y me made hizo tanta so diferencia, much ¿por qué no difference lo to me, but why practicás? you not practicing? So he Sí, says, sí, yes, they told me me. dijo The el teacher said instructor que lo you haga, should me dijo que este practice Kriya Kriya and me iba a you permitir will progress in progresar knowledge and hacia la you will be liberación. liberated. Pero yo But también I've leí also read que la that liberación no es liberation algo que is se not alcanza attained by por doing hacer algo, anything. es algo It que is se attained alcanza by leaving por everything. soltar todo. No alcanzás la You don't get liberación haciendo liberation algo, by doing something. It is sino by por no not doing hacer something. algo, por It is renunciar. by renouncing. So Entonces, whether to do it hacer or o no not to do hacer it. So no es I algo que me lost interese. interest. There's no answer that Nada I de can see esto to this me confusion. sacaría de la confusión. So his father says, Entonces el padre le dice, te I'll voy a tell contar una you historia. a story. Una historia Story adentro de la in a historia. story. So he says, there Una was vez, once a, ¿están confundidos ya? are you Es confused? una historia adentro de una Story in a historia. story now. And Un cuento adentro de un cuento. he says that there Había una was vez una once a hada, fairy, Apsara, Apsara, una a hada del maiden cielo. from heaven. So one time she's just Está having her caminando al evening atardecer walk por un lugar, por una on a montaña, hill, on a mountain, y mira and she sees uh, una nave aircraft. aérea, un avión que Aircraft is pasa, passing by, and it's got a y adentro viene un very nice mensajero looking hermoso, messenger traveling in the y ella aircraft. lo And she saluda. says, Hola, hi, ¿a dónde vas? where are you going? Y él le And dice, he says, te voy a contar toda la I'll historia. tell you the whole story. Este rey, There is this king, hay un rey en la there tierra is this king on earth, and que he has renunció a todo, renounced everything. abandonó su He left reinado his kingdom y se and fue a he's la gone to the jungla jungle y está and haciendo he's doing tapas. tapas. He's practicing Hace 3 rondas de 3 rounds of padmasana a la Padmasana, mañana, a la tarde, a la Sahaj, noche, morning, evening, japa. Japa also. Está practicando So todo he's esto. practicing all that, and Y ni bien lo as empieza a soon as he started practicar, practicing, Indra, nuestro my rey, king, Indra, el our rey king, de los he devas, said, you go and me dice, andate take a con whole toda army with you, una orquesta, our royal un comité orchestra, de recepción, anda a verlo, and you go and you celebrate, alabalo, you greet him, and bring saludalo him y to traelo heaven. al cielo. Indra is very Indra está depicted acá as a little mostrado como insecure. alguien un poco inseguro. Because anybody Cuando who alguien does empezaba a tapas, hacer anybody who does tapas, penance, becomes Indra Lord. piensa que esa And persona Indra estaba thinks he buscando wants su my throne. trono. So Indra is not Entonces no interested quiere in que los anybody doing humanos hagan tapas. tapas. So he Y says he como started doing tapas, you como bring este him rey to empezó a heaven. hacer tapas, le dice, tráelo al cielo. So Entonces the el messenger said, mensajero so va y le cuenta I went que lo to fui a ver al rey King Aristonami Aristonemi, and I told him a that decirle Indra que is el rey calling Indra lo you. I estaba have a llamando, seat booked in que heaven. venga. Please come. Y ese So rey me the dice, king Aristonemi, he says, antes de ir contigo, before I come with you, antes de aceptar before tu I oferta, take up your offer, mostrame un anticipo, show un me a avance. trailer. Antes de ir a ver la Before película, I go for the mostrame movie, el I want to see avance. the trailer. ¿Cómo es el So cielo? how Le is heaven pregunto. like? What is it like? So Y el mensajero le the dice, messenger bueno, says, el well, cielo es heaven el is paraíso, heaven is heaven. tiene todo, Heaven has everything. todos los Has all conforts, sorts of todos los comforts, lujos. all luxuries, and Y cuando la gente when muere, people die, cualquier whatever mérito que hayan merits they have adquirido earned en la in their vida, de life, acuerdo a according eso, to that they come to heaven. obtienen And those distinta who have done posición. very Los que good hicieron deeds, mucho they get mérito tienen posición high elevada seats. arriba. Those who have Los done demás some good tienen, deeds, los que they get hicieron good medium, buenas and nomás en those el who have done medio, very y few los que good hicieron deeds, they pocas get cosas buenas, lower heaven. un So poco they más have high, abajo. medium, Según el and mérito, according to their obtenés tu merit, asiento. they get their seats.
Y en el When cielo, people see in heaven, cuando la when people gente ve a alguien see más somebody alto, higher con than una them categoría in más a higher alta, category, se ponen un poco then they get a celosos. little jealous. Él tiene eso y yo no He lo tengo. has and I don't have. Esto es que existe ahí It's un poco. there a little bit. Cuando When ven a they see alguien somebody que who's está a su misma categoría, alongside en su them mismo in the same nivel, category, compiten then they compete. contra Then el match. otro. Then they want to go Quieren forward, front obtener row. la fila de adelante de People esa in the categoría, de ese people in sector. the same Esto lo section ves also en you must have Navarati, que seen in está todo Navaratri we have separado en different sections. sectores, ¿no? We have the Sankalp Sectores area para and the internacionales, international sectores section para and maestros the de advanced course cursos teachers avanzados. but Y there's siempre always está this en thing esos called the sectores la fila de seat, adelante. front row. Un amigo mío A friend of argentino, mine, he from el año Argentina. pasado me So dijo, last year he said, I attended hice los the pujas, pujas and Vashtami, quería Ashtami, estar I was very keen en that la primera fila. I want to sit in the front row. Ashtami, So el puja Ashtami, empieza a las puja 9 de la starts around mañana. 9 or so. Entonces So fui he says, a las 5. I went at 5. Me levanté With my tempranito con mat, mi yoga, I me went fui a at las 5. 5 I said, y disappointing. frustrante, ya los alemanes Because the estaban Germans had sentados taken en on toda the la entire primera front fila. row. Estos alemanes These Germans, son tan they organizados, plan, no? planifican tanto. Pero igual, Plan. But still, we were, nuestro our espacio, enclosure was nuestra still categoría well estaba off mejor, because porque en las the otras, Sankalpa enclosure por ejemplo, was full of en la otra Russians. categoría estaban todos los They never rusos left. que nunca se habían ido a dormir. They Pasaron spent toda the la noche ahí, whole night in the en la enclosure, primera fila front row seats. tomada. So he Entonces says, el argentino okay, me fine. dijo, So Ashtami, I me saw quedé en up la from the segunda second row. fila, pero en Tomorrow la is siguiente puya, Navami, en el siguiente Homa, Rishi Homa. mañana me voy a levantar Tomorrow, más front row. temprano. So he Hice un says, plan para el día next day I siguiente. made a plan. Me levanté And temprano. I woke up. My plan, A las wake 3:30 de la go there mañana 3:30, pongo put el your mat mat y and me come back vuelvo a and sleep. dormir. That was my plan. Me levanté a las So he 3:30, says, I woke fui up 3:30 y ya and I estaban went los there alemanes ahí. and the Ya me Germans habían greeted ganado. me. Entonces Rishi también Homa vio also ese second row. segunda So there's fila, ¿no? a Entonces las people who are personas in que the están en la same misma categoría, category compartment, entre even among ellos them hay there is competition. competencia. There's competition. Y cuando las And personas ven people, when a people alguien que see está en una somebody who's categoría in a más lower baja, category than them, ahí se so sienten then they contentos. feel content. Ahí están bien, Then they contentos. feel very content. Es porque yo estoy mejor que I'm ellos. better. Estas So he son las says, únicas these cosas que are the aparecen así feelings en el cielo. that Todo lo prevail in demás heaven. Otherwise, no falta there's no nada. dearth, there's no Abunda lack. todo, pero está But esto ahí. these things are there. Y cuando el rey So escucha when eso, the king hears, the Arishtnemi le hears, dice, he says, bueno, no, si es oh, así, if it is like ¿puedo that, decirte no then can I gracias? say no thank you? Muchas gracias. Divino It's very todo, nice, but pero si el if cielo this es is how así, heaven is, no lo then quiero. I don't Gracias. want it. Thanks. Entonces el mensaje So the messenger says le dice al hada, king, ¿no? Tuve says, que then I went volver back and I took con the whole todo el reception comité de party, and recepción then a I went Indra back to Indra y le and I dije, said, el rey he no doesn't want quiere to come. venir, no le interesa He's saying conocer no el to heaven. cielo, el Who says paraíso, no to heaven? But he no doesn't viene. need heaven, so he's not Y coming. Indra dijo, uy, So no. Indra says, oh no. Entonces tenés que hacer algo. Then you do one thing. Llévalo a You take Maharaji him to Valmiki. Maharshi Valmiki Yo te voy a escribir una carta and para let me write a Maharaji. recommendation letter. Entonces le escribe una carta diciéndole, So in the recommendation Maharaji letter to Valmiki, Maharshi Valmiki, he says, este King rey le Arishtnemi dijo que has said no al no to paraíso. heaven. And that Significa que means only solamente el knowledge will conocimiento satisfy lo him. puede So satisfacer. Por Maharshi, favor, please give him dale knowledge conocimiento, le escribe Indra, and ¿no? write this message and you give it to Y lo va a Maharshi. buscar de nuevo al rey. Vuelve el So mensajero the messenger y le goes dice al back rey, tengo un and plan B. tells the king, plan B. No vamos al cielo, vení, We don't vamos a go to otra heaven, parte. we go somewhere else, come. So he takes him to Maharshi Y lo lleva al Valmiki Maharaji Valmiki and they introduce and he y says, le this dice, is este es Arishtnemi Aristunami, and el rey, y está he listo para el is conocimiento, ready for knowledge porque no because le he's saying interesa no to conocer heaven. el paraíso. Le dijo No que to no heaven, al what paraíso. does saying no to heaven mean? Significa I don't, que whatever cualquier this cosa is, que eso whatever this is, ofrezca whatever it no has me to interesa. offer, I don't want it. Gracias. Thank you. Lo que la vida me ofrezca Whatever ahí, life has to offer, no lo whatever, quiero. I don't want it. Este estado. This state. Entonces, So now he says,
Now, No hay lujo, no no hay comfort, no confort, no luxury hay nada can que tempt lo him. pueda tentar. He has No no tiene más desires left. deseos. Estás Now listo ready for knowledge. para el conocimiento. Only knowledge will satisfy. And now he can grasp it also. Because no desire in the mind, no Ya no está ambition. esa nube That de cloud is ambición not there. que te So now he can nubla. Entonces perceive ahora it, he podés can entender el grasp conocimiento. it. So then Entonces Maharaji Valmiki Maharishi Valmiki dice, says, ¿querés conocimiento? oh, you want knowledge? Te cuento una historia. I'll tell you a story. Entonces él empieza a contar So la then historia. he starts, he Ram, says, una vez Ram, había un once upon a príncipe que se time there llamaba was a prince Ram. called Ram. Así empieza. That's how the story Y starts. era Dios en And he was persona. God in human form. He says he Era was la divinidad the misma en forma divinity humana. in human form, and Y empezó a he confundirse. became deluded. And Entonces el so Maharaji Maharishi Vashishta Vasishtha gave him knowledge. le da Because conocimiento. divinity in human form Dios en got deluded. persona se confunde. ¿Cómo es How eso? did that happen? He says, yeah, Así es it la was like cosa. that. That's how it. One time, he Una says, vez Lord Vishnu, he el señor Vishnu arrived at llegó a Brahma, Brahman the realm of Brahma, the creator. y And Brahman he came lo there and recibió. Brahma welcomed him. Y todos And los all sabios the que estaban ahí presentes sages también present there lo also welcomed recibieron. him. Pero uno de But los Sanat sabios, Kumar, Sanat one of those Kumar, sages, he no tenía deseos, had no desires left. no tenía He ningún had deseo. no desires left. So he did not see it Entonces no, fit no, that no le he should pareció stand up and necesario welcome. levantarse para saludar. When I don't need anything Como no from estás anybody, apegado a then you nada, do no what sé you lo que want. querés. But I don't want Una cosa es el anything, so I don't desapasionamiento care. de no querer nada y que no te Arrogance. importe, pero otra cosa es la The arrogancia arrogance del of dispassion. desapasionamiento. Aquellos que Those quieren who algo want something, saben they que know that they have to go like this. tienen que Those who, seguir if sus you have deseos. desires, then you have to go like that. Yeah, but Pero if si no querés nada, I want nothing, eso I want nothing, tranquilamente can puede easily turn transformarse en to arrogancia. Entonces el arrogance. señor Vishnu So Lord Vishnu says, le dice, oh, you've become te has arrogant. vuelto arrogante, You think you're pensás que no desireless, tenés but deseos, it has made you arrogant. vas a tener que Go pasar spend a una vida lifetime on más earth. en la tierra. Andá Go take up a body y and busca un live there. cuerpo en la tierra, le dice. So Entonces Sanat Kumar Sanat Kumar le also dice a says, Vishnu, oh, vos you also take también up a tomate body. un cuerpo. So they both curse each other. Entonces se manda cada Because uno a you la will also tierra a pasar una spend a vida. lifetime there. Por So eso that's la why he divinidad had to be tenía born. que nacer Divinity, he en la had to take tierra, a en forma humana. human form. And another Otra time, he vez says, another time, había there's constant una war guerra between entre the los devas y los devas asuras, and the asuras, entre los ángeles y los demonios. the angels and the demons, a constant Y war. ocurrió una And vez one time it so happened that que los the asuras guru, asuras Shukracharya, van a Sukracharya. Shukracharya is asuras guru. So his mother La madre los was protegía protecting them, the a los asuras. asuras And because of y her gracias a su protection, protección no they los could not be podían defeated. destruir. They became Eran so tan powerful poderosos that que nobody nadie could los defeat podía them because destruir. of her protection. Entonces, So para in ayudar order a to help los the ángeles, angels, the el señor devas, Vishnu Lord mató a su Vishnu madre. killed her. Tuvo que matar a la He madre had de to kill Shukra. Shukra's mother. Maharishi Bhrigu's wife. Bhrigu is a very senior Rishi. Maharishi Bhrigu is. Entonces, So cuando when he mataron killed Maharishi Bhrigu's a la wife, mujer del Maharishi Maharaji Bhrigu was Prigu, very que sad. era un gran Maharishi, And in his grief, he entonces en su also pena él cursed Vishnu. maldijo a Vishnu You will y le know dice, the pain vas a of conocer separation la from pena de la your separación. partner. Just like Como how yo me I am siento, feeling, tú te you will also feel. sentirás. Entonces, So he para says to cumplir con la fulfill the palabra de birth estos of these sabios, sages, Vishnu tuvo que tomar he had to forma kill her. humana, And so he went through this, olvidar su naturaleza he forgot his divina, nature, and he confundirse got cuál es confused. el What is propósito the de la purpose vida. of life? Y así es como empieza la And historia. that's how the story starts. Así es como empieza. That's how it begins. Una historia. So one story. ¿Alguien quiere You want to decir say algo? something? Anybody wants to say something? ¿Hasta ahora va bien? So far, so good.
Yeah, he, La pregunta I es, mean, his ¿cómo se question dan is, cuenta? when do they realize when the divine consciousness ¿Cuándo se takes a dan human member? cuenta When si do they tienen realize? forma So humana, la Guruji has divinidad? very casually, very Guruji habla de un velo tangentially que viene, mentioned that there's a veil that comes. un velo que viene There's a veil that comes, y and naturalmente en determinado punto naturally, ese velo se at some point, levanta slowly, the veil y is te das lifted, cuenta tu and verdadera then you naturaleza. realize your Un nature. velo que viene It's a y se va. veil that comes, which is lifted. Yeah, yeah. ¿Me puedo dar cuenta Will yo I realize if you si eso me realize? sucede a mí? Looking Me at you, will I preguntan. realize also? Yeah. So Cuando alguien se realiza, when somebody realizes, and you're cuando lucky tenés la to suerte de encontrar find a alguien somebody que se who's realized, realiza, who knows, que está then realizado, it's a very que good está liberado, es una investigation gran investigación to undertake. hacer What has he esta realized? pregunta. ¿De qué se dio cuenta? ¿Qué es lo que él sabe? ¿Cuál es su realización? Yeah, yeah. La expresión The expression que that Guruji Guruji usa used es, was a se veil levanta un lifting, velo, pero es una but expresión. it's only an expression. The yeah. Es una linda investigación And hacer, it's a very good investigation to ver see quién es él, who de qué se who dio he cuenta, is, what has he realized, and cómo who yo me he is, relaciono con and él. how am I related? El maestro me mira a mí The master looks at me like como que tenemos una we gran have a conexión deep y yo lo connection, siento, and I ¿verdad? feel it also. En su presencia de alguien In the realizado, presence of somebody te who's sentís realized, you distinto. feel very different Cualquier otra compañía es than diferente. any ¿Qué other es esta company. conexión? But what is this ¿Cómo me connection? relaciono con él? How are we related? Esto es lo que tenés que investigar vos. This you have to realize. Es algo para vos. This you have to. Guruji dice, Guruji says, yo te puedo poner la comida en la we boca, can pero put vos the la food tenés in que your mouth, masticar. but you have to chew it. Vos la tenés que masticar. You have to chew it. Vos te tenés que dar cuenta. This you have to realize. Les voy a contar una historia breve. A short story. En esta historia, And in this story, otra vez, esta es la lucha again, those entre los angels ángeles y and los demons, they are demonios. constantly fighting. En algún momento los At some demonios point, tienen the más demons poder, are en otros more momentos powerful, los at some ángeles más point the poder. angels are more powerful. Entonces el rey So de los the king of asuras, de los asuras, the demonios, king of the demons, dice, basta, me he says, harté, "I've had vamos enough a of this. arreglar este tema. Let's settle the Terminemos problem." con la guerra. So Y a través de through su his sankalpa, intention, through his sankalpa, de su intención, he le da gives birth to vida 3 demons. a 3 demonios que no He gives tenían birth to 3 mente. demons who have no mind. Le dicen They qué are hacer just y van para adelante. told, do this, Anda a go and do destruir it. a los devas. Van Go y los defeat the destruyen. devas. No tienen mente. And no mind. Yeah? What ¿Cuál is es the el problem problema de la with mente? ¿Por qué mind? la mente te hace How débil? does mind make you weak? Yeah. Si hago esto If I y me va mal, do this and if I fail, oh soy my un God, fracaso, I can't fracasé. this Hay is presión, no puedo fracasar, hay presión. pressure. No mente, Pressure. no presión. But no mind, no pressure. No sienten presión. They have no pressure. Una entrevista el There mes was an pasado interview last en un month diario, in the paper una of gimnasta a rumania, Romanian Nadia, gymnast called Nadia. So she fue gimnasta olímpica was an y ganó el Olympic oro gymnast, and a los she won 14 the años. gold Tenía at 14 años y 14. ganó el She was oro 14 years olímpico. old. Sacó un 10 14 years perfecto. old, and she scored a perfect 10. Perfecto 10. In the points, perfect 10. El mundo gold entero medal. estaba And the whole world choqueado. was shocked. Who is Un this girl? 10 a los Perfect 14 10. años. And she Y ella says, estaba sorprendida. No I was entendía very cuál era surprised. tanto alboroto. What is all the fuss Si yo about? siempre hago esto en el I do gimnasio. this anyway in the gym. No entiendo por qué la gente está tan What's the big enloquecida con deal? esto. Si Why yo is siempre everyone lo so hice. crazy about it? Anyway, I do it in the Lo gym. hice I en did it otro on the escenario, stage. lo que siempre hacía, What's ¿no? the big deal?
So she says, En la próxima Olimpiada the tenía next 20, Olympics, 19 años I was 20, 19 or y 20. vine como campeona para Then I defender came el as a título. defending champion. Y ahí entendí lo que era la presión. Then I knew what pressure was. A los 14 años, As a 14-year-old, ningún problema. just go and do big deal. Eso es la mente. Yeah? Sin mente, Mind. siempre mind. no hay presión. Mind. If you go, we Nosotros used to go íbamos to a las escuelas a schools to introducir give el arte intro for Excel. Art Excel. Esto es muy interesante. So it's very interesting. Vas a primero, So segundo, tercer you go to grado classes y 1, 2, decís, 3. a ver, un And you voluntario que say, venga para acá. I Yo, want yo, one yo, yo. person to come here. 20 pibes que quieren venir al You frente. had 20 Se people, apuran 20 hacia vos. children. They Vas rush a octavo, towards you. noveno, Yeah? décimo, You go to una class 8, persona 9, que 10. venga acá y todos I miran para want one abajo. person to come here. Ni siquiera te miran. Nobody even looks up. No hay mente en los niños, There's no mind pero ahora in the sí, children. en la But now it is adolescencia, la beginning to mente se form. pone And dura. then you start getting ¿Cómo tough. me van a What will ver? I, ¿Me veré how will I estúpido? ¿Me look? veré Will I look ridículo? stupid? Is it the right thing to do? Yeah? Entonces, So he says estos he meets demonios these demons who no have no tenían mind. mente. Y como no And because tenían they have mente, no mind, no se les they podía are vencer. they cannot be defeated. Entonces van a la guerra y So in the destruyen a war los they go ángeles, a and los they devas. thrash the devas. They defeat them. Y ahora los devas And piensan, ¿qué now the devas hacemos? are thinking, ¿Cómo these are, hacemos? what do we do? What do we Lo do? van a ver a Brahman. So they go to Brahman, Brahma. ¿nos podés He ayudar? says, No they say, sabemos qué can you help hacer us? con estos demonios. We don't know what to do Son with these diferentes a los demons. demás. They are very different from Sí, the dice others. Brahman. No tienen He un says, yeah, concepto de la they mente. don't have a concept of mind. Introducirles la mente. Introduce mind in them. Hace que de alguna manera Make them somehow desarrollen la mente develop para a poder mind, destruirlos. and then you can defeat them. ¿Cómo hacemos? Yeah, Pensaban what do we los do? How ángeles. to introduce mind? La próxima vez que van a la guerra, So the next time they went to war, cuando se acercan los demonios, as los they devas approach, the demons approach, the devas, they empiezan a gritar, ahí vienen create los a demonios, loud corran, noise. corran, corran, Oye, huyan, those huyan, demons have huyan. come, run, now Corran, we're corran, que now we are estamos gone, perdidos, we're son done muy for. poderosos, Run, váyanse, these demons are so escápense. powerful, run. Se pierde la primera guerra. First war, Segunda vez, cada lost. vez que vienen, Next ¡ah, time, los every time demonios, salgan, salgan, demons huyan, come, huyan, huyan! oye, these demons Y de a come, poquito, run. de a poquito, So muy de a slowly, poquito, esta idea empieza a germinar en su this mente. idea Somos begins to germinate in their poderosos. mind. We are powerful. Venimos y ellos corren. We come and they run. Causa y efecto. Cause, Yo lo effect. hice. I do it. Yeah? Es gracias a mí. It Es is mi because of me. potencia lo que hace que esta It is gente my corra. power that makes these Entonces de a people run poquito and I defeat. se empiezan a And slowly atrapar en una they mente. get captured in a mind. Se encapsulan, se atrapan en una They get mente. captured in a mind. Y recién ahí los devas And los then pueden the devas derrotar. defeat them. Entonces los devas ganaron. And then devas defeated. La próxima historia entonces es So the next story is when the king cuando el rey de los Asuras finds out, the king of the Asuras, the se da demons cuenta finds que out estos that these tres three somehow han ido like that contaminándose over con la time mente, they were defeated. decide He says, hacer un upgrade. I'll upgrade. Los va a mejorar. I'll do an upgrade. Un demonio Demon 2.0. un demonio serie 2, sin Immune mente to mind. en absoluto. No mind at all. Entonces crean 3 más So demonios he creates 3 more que no which are- tienen ninguna posibilidad there is de no chance. They perderse don't en el see- they're escenario, never lost que no in le the importa scenery lo at que es all. el escenario. They don't care what the Anda a scenery destruir is. los devas y nada Defeat the más. devas, go defeat No the hay devas. That's it. conexión entre un No evento y el connection. otro evento. No hacen Between más this event and conexiones. this event. Yo They don't hice make the esto, connection. no. I did No it. más. No. Estos 3 demonios So these 3 now the devas are lost. iban a destruir Now a what do los we do? devas porque la Last strategy estrategia somehow no was brilliant, funcionaba ahora. but it's not working with them. Entonces ahí la historia So dice then, que los devas then no the les story podían says destruir. the devas could not Entonces defeat them. Vishnu tiene que venir Then y Vishnu los has to mata. step in.
And then Vishnu kills Vishnu them. mata a esos demonios Vishnu kills y los those demons, devas and then ganan. Devas are able to win. ¿Cómo hace Vishnu para Yeah, destruir a this we have to think. How a does los Vishnu demonios? Es defeat? una buena pregunta, hay que pensarlo. Sí, hay que pensarlo. Yeah, this we have to think. Yo también lo pienso. Yeah, I was Yo also yo estoy thinking, tratando de entender también cuál what es is el the significado de significance? esta historia. ¿Cómo hace How Vishnu? would Vishnu be able to? Hay que pensar. Yeah, Es muy interesante it's Vishnu. very interesting. Hay Vishnu. simbolismo, ¿no? Acá. It's all Guruji symbolic. There is some dice symbolism. que tienen un significado Gurudev más says profundo. they have a deeper meaning. So Vishnu 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 is es, depicted está as representado como sentado en seated una on a serpiente, serpent. sentado sobre una Vishnu serpiente. is seated on a Y la serpent, serpiente flota and the en un serpent océano is de leche. floating on an ocean of milk. Entonces, Floating on la an ocean of descripción milk. es que So the description is, in the ocean of abundance, en el océano de la abundancia, resting on a descansando thousand-headed serpent, en una serpiente de 1000 lies cabezas, Narayana está Narayana with con la Lakshmi at his diosa feet. Lakshmi Goddess a sus Lakshmi pies. at his feet. Yo estudié anatomía hace Now, I was tiempo y studying anatomy some time back, and there ¿escucharon de este fluido del they cerebro have you heard of espinal? this El fluid cerebro called espinal, ¿no? El cerebrospinal fluido fluid. de la, It's in the spine. que va desde So all the todas way las cavidades the están cavity is cubiertas por una covered with membrana, ¿no? this membrane, 3 membranas cubren three el membranes, cerebro, which están llenas de cover the líquido brain, hasta and la it's filled with bajan liquid, todo por la runs all the columna como way un down the tubo spine. So it's like a tube with con a una bola arriba. with a Esa es la ball espina at the dorsal, top. ¿no? This La is the spinal columna, cord. Inside que the tiene un spinal cord, fluido this is cerebro and it's espinal. filled with cerebrospinal fluid. Y está lleno de Cerebrospinal inteligencia ese fluid, and fluido. it's full of La intelligence. gente que estudia anatomía y fisiología People sabe who study que ese anatomy, fluido physiology, es la the sustancia más cerebrospinal fluid rica is en nuestro full, is the cuerpo, richest substance in your body. la sustancia más rica. Richest substance in the body. En este So fluido, in tu this cerebro fluid, flota. your brain is El floating. cerebro no está conectado a nada, It está has no, flotando en ese your brain is fluido. not connected to anything, it's floating. Yeah. Y el And cerebro tiene estas the brain has estructuras these tube-like tubulares como una structures, serpiente que almost están like a serpent, enroscadas. coiled up. Y en el centro del Yeah. cerebro In está the la glándula center of the pineal. brain is the pineal gland. Abajo está la pituitaria. Just below it, pituitary gland. ¿Qué hace Narayana? So En esta what does posición, Narayana do? como en la Narayana, serpiente, in acostado en this la position, serpiente, lying on the serpent, conduce a la creación, runs the whole rige la creation, creación. ¿Qué manages hace the la whole glándula creation. pineal? What does the Controla pineal gland todas do? las acciones del cuerpo, Manages all todas the las other glándulas glands. del cuerpo. Hay simbolismos. So there is symbolism. There is. You Tenés have que leer you have to las read the descripciones de description estas of historias the y leer mythological anatomía. stories and read anatomy. Es muy interesante, muy interesante. Yeah, so it's very interesting. Very interesting. There is so many stories now, there's so many layers. Which Hay layer, which tantas, story are we talking about? hay tantas capas que ya nos perdemos en las historias. Yeah. Yeah. So it begins with the story 1 and then story Entonces 2 inside and empieza then con una story 3 historia, inside. el So when it cuento closes, 1, la story historia 3 1, después la closes, historia then 2, story 2 después la closes, and historia then 3. Y cuando story 1 cierra, closes. So cierra la 3, at the end, cierra la 2 y cierra la 1. Al final, the king says, yes, thank you so much. el rey le Maharishi, thanks dice, Maharishi sí, Valmiki. muchas Thank you gracias. so much for telling me. Then he thanks the messenger. Maharaji Thank you so much for bringing Valmiki, me. el rey le agradece a Maharaji Valmiki. Gracias por traerme. Like Y el mensajero le when dice, you do the basic perdón, happiness gracias por program, you thank enseñarme. the person who sent Y you el there. mensajero, gracias So he por said, traerme. thank you so much for Es lo que hacemos en el sending. curso básico. And Agradecemos al que then nos mandó al curso. uh, Gracias por traerme.
messenger says, so I've just finished that dialogue. Después el He's telling the mensajero fairy now, story 2. le dice He's telling the fairy al that I've hada, just la historia finished the 2, el dialogue. mensajero y el hada, It was so le dice, nice, he and terminado este diálogo and I y was fue just tan returning from lindo there, and that's what I told you. y So the volvía de fairy ese says, lugar thank you so y es lo que much. te conté a It was ti. so nice to hear Entonces el from hada you. le dice, And gracias, then fue tan lindo uh, escucharlo de ti. the Brahmin tells Maharishi Agast that, oh, this Y was so después nice, thank you Brahman so le much. dice a Maharaji Agust, la historia 1, eso fue So muy lindo, closure, muchas layer gracias. by layer, the story Y así closes. se cierran las historias, capa a capa. At the end they say Brahman we también should dice, not doubt sí, what will ahora lo give entiendo. liberation. You don't have this doubt at all. Lo que dicen al final es que no Knowledge will give you tenemos que liberation dudar or qué es lo que action. da la You don't have this liberación, doubt at all. si el conocimiento o la acción. No tiene que estar esta You're duda. designed for liberation. Just as Vos a estás bud diseñado is para la designed to become a liberación. flower, you're designed to be liberated. Como And this is un pimpollo what está is diseñado life para is the ser flor. process. Tú estás diseñado para la liberación. In one Y el place he says proceso es very la vida. nicely, says En there un is lugar fire dice de forma muy and hermosa, smoke is rising. You existe el see the fuego smoke is coming. And as y el it humo rises, surge. it rises Ves que el and humo surge vanishes. y a medida que sube No el smoke, humo, only space. se desvanece, desaparece. So he Y says the el humo ego se sense, transforma the en I sense, espacio. which is the cause of your El bondage, sentido del ego, el as sentido you de go through yo, life, que es as la you causa de mature, esta becomes thinner and thinner atadura, and thinner mientras and empezás a vanishes. madurar, eso se afina Just hasta que like smoke desaparece. vanishes in space, your Así I-ness como el vanishes humo in true desaparece en el nothingness. espacio, tu identidad desaparece y se disuelve en la nada. And this is the course. Life is that course where it Ese es el happens. curso. La vida es el curso en el que ocurren estas cosas.